el origen del mal. Una de las cosas en las que la mayor parte de la humanidad está de acuerdo es que el ser humano actúa contradictoriamente. El ser humano puede manifestar una bondad increíble y lo vemos cuando hay temblores. Todo mundo se arriesga a meterse bajo de las piedras y todos ahí estamos trabajando a las 5 de la mañana. Yo en el 85 estuve ayudando a sacar también muertitos y gentes vivas y vemos cómo nos unimos todos cuando hay una desgracia y estos mismos seres humanos que nos unimos para poder ayudar a otras personas, también somos capaces de patear a las mismas personas, de destripar a las mismas personas, de calumniar a otros seres humanos y de las aberraciones y las maldades y las crueldades más abominables que nadie se pueda imaginar. ¿Qué contradicción de naturaleza existe en el ser humano? Dado que, repito, todos estamos de acuerdo en que hay un mal en el ser humano, el cual se vislumbra desde el nacimiento, entramos al mundo llorando. Lo primero que un ser humano exclama cuando llega al mundo no es, ¡ah, buenos días!, sino, ¡ah! Y le dan su nalgada al niño y lo primero que hace es abrir su boca y exclamar dolor. Porque el llanto siempre viene del dolor. Entramos al mundo llorando. Pasamos nuestra vida llorando y abandonamos este mundo llorando. Una criatura de 1 o 2 años no le enseñas a portarse mal. Le enseñamos a los niños siempre a portarse bien. ¿Por qué? Porque la maldad es natural en los seres humanos. Los niños desde pequeños mienten, escupen, hacen rabietas, son caprichosos. Entre el 1 año y 3 años son los más grandes dictadores de un hogar, los más grandes totalitarios de un hogar. Y vemos cómo tiene una voluntad tan férrea en la que comienza la Biblia a decirnos: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas la vara separará o le quitará la necedad al niño. Entonces, esta maldad con la cual el ser humano ha nacido y que ha llevado al ser humano al borde de una tercera guerra mundial, que es donde la Biblia nos dice que nos encontramos en el siglo XXI, y no necesito decírselos que la Biblia lo dice, simplemente podemos ver que en el Medio Oriente no hay solución, que los problemas en Irak van a ser indisolubles también, que los problemas en Europa también continuar la guerra y la conquista, quién gobernará, si Francia o Alemania o Italia o Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero esta guerra entre las naciones, estos tratados diplomáticos quebrantados continuamente, esta contradicción del ser humano es la que diferentes personajes en la historia han bautizado con diferentes términos. Por ejemplo, Carlos Marx atribuyó el problema humano a la lucha de clases. De acuerdo a la perspectiva y filosofía de este hombre judío, dijo que era judío Carlos Marx, que el problema era la lucha de clases. Sigmund Freud, otro judío, atribuyó el problema humano al medio ambiente y a la sexualidad infantil. Otro gran dramaturgo inglés, William Shakespeare, escribió que el problema humano se llamaba el defecto trágico. Y así cada persona, dramaturgos, escritores, filólogos, filósofos, arqueólogos, antropólogos, han tratado de darles nombres a los problemas humanos. Pero la Biblia es el único libro que nos traza el origen de esta maldad. Y la Biblia le llama pecado. Pecado, el cual es una maldición, escucha, espiritual, con la cual todos los seres humanos nacimos. Ahora, esto es maravilloso explicarlo y lo puedo explicar más claramente y más entendible en el siglo XXI, porque desde 1860, un monje austriaco llamado Gregorio Mendel hizo experimentos, estaba en un convento con chícharos, y comenzó a descubrir a través de sus experimentos que había una transmisión genérica o una transmisión hereditaria de chícharos verdes con verdes, mezclando chícharos verdes con otro color y demostrando que existe algo. Él no sabía, no se conocían los genes, no se conocían los cromosomas, mucho menos el ADN, que hace menos de 50 años fue descubierto. No se conocía lo que es la genética de los últimos 30 años a nuestros días. Entonces, este hombre, Mendel,
trató de demostrar esta transmisión hereditaria sin saber qué es lo que hacía que se transmitieran o a través de dónde venía en la sangre o en las venas o en nada, pero lo tiraron a loco. Porque en esa época también, después de 1860, por los 70s, un hombre llamado Carlos Darwin comenzó a postular su famosa teoría de la selección natural o la teoría de la evolución. Entonces comenzaron a hacer a un lado a Mendel hasta que llegó otro hombre científico llamado Louis Pasteur. Y este gran científico ya del siglo XX demostró claramente lo que Mendel había descubierto 60, 70 años antes. Y como era científico, lo aceptaron, a un premio Nobel le dieron a Louis Pasteur. Louis Pasteur era un hombre dedicado y consagrado al estudio de las Sagradas Escrituras. Él era un hombre cristiano, creía en Dios, creía en la creación y negó radicalmente la teoría de la evolución. Entonces comenzó la gente a entender después, ya en los 50, ya en los 80 vienen las clonaciones, ya la genética llega a un momento tremendo, culminante, donde se están descifrando los genes de los seres humanos, lo que se llama el proyecto del genoma humano, con el cual terminó el siglo XX. Muy bien, la genética actualmente nos demuestra lo siguiente, que los seres humanos en nuestros genes podemos traer el color de ojos de mi abuela, la estatura de mi abuelo, la mancha o el lunar de tu tatarabuela, increíbles cosas que van dentro de un programa, de un software, que se encuentran dentro de los genes. Y esta información fue transmitida desde mis antepasados. Bueno, ya no es sorpresa saber que las características hereditarias físicas son transmitidas por herencia, pero también la genética descubrió que también eran transmisibles las características emocionales. Por ejemplo, el alcoholismo, el enojo, le dicen tiene el carácter de su abuela, berrinchudo como su papá, iracundo como su mamá, inmoral como lo fue su madre o como su padre, etcétera, etcétera. Pero está demostrado también que hay características que se transmiten y aun cuando hemos recibido transmisión hereditaria de características físicas y emocionales, seguimos siendo responsables. Entonces, si tu mamá fue la prostituta de la colonia Santa Julia y tu papá era secuestrador y borracho, parrandero y jugador, y tú dices que tú heredaste eso y que por eso tienes esa tendencia, el hecho que tengas la tendencia a hacer algo no significa que lo debas hacer. Porque tú puedes escoger seguir los pasos de tu madre y de tu padre o ponerle un alto a las maldiciones que heredamos y cambiar tu vida para tú y yo ya no heredarle lo mismo a nuestros hijos. Ahora, así como nosotros hemos recibido herencia física y emocional, la Biblia es el único libro, amados santos, damas y caballeros que nos visitan, la Biblia es el único libro que nos enseña que hemos recibido también una herencia espiritual. Porque la Biblia es el único libro que nos dice que somos. Apúntenlo los que lo quieran guardar. Somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Repito, dite a ti mismo, soy un espíritu. Tengo un alma y vivo dentro de un envase, dentro de una botella, dentro de una casa temporal, dentro de un tabernáculo, como tú lo quieras llamar, que se le llama cuerpo o soma en el griego. El ser humano, cuando fue creado originalmente por Dios, vamos al libro del Génesis, capítulo 2. Cuando fue creado originalmente por Dios, Dios le otorga a Adán y a Eva el poder o la capacidad o la habilidad de escoger y se conoce como el libre albedrío, se conoce como la libertad. Dice Génesis 2, versículos 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el momento en que Dios le dice a Adán, quiero marcarte un límite, voy a delinear una frontera, quiero que sepas que no eres Dios, ni serás Dios, ni tampoco vienes de dioses. Mi imagen y semejanza no significa que seamos dioses. Quiero decirte que eres una criatura creada y eres libre, y en el momento en que Dios le concede o le otorga al ser humano o a la criatura el poder o la habilidad de escoger, en ese momento conllevaba la libertad que tenemos en poder determinar si podíamos escoger el bien o el mal. Entonces, Dios no es el origen del mal. El hecho que Dios haya permitido la posibilidad de que el mal entrara no lo hace a Él el autor del mal. El mal es el abuso de la libertad que Dios nos dio. Apúntalo. El mal es el abuso de la libertad que Dios nos dio. El gobierno de México nos entrega una licencia para conducir. Y cuando yo conduzco en la calle, hay personas que de una forma irresponsable manejan sus vehículos. Y el daño que ocasionan al chocar por la irresponsabilidad en la forma en la que manejan, no puede ser echada la culpa al gobierno que le dio la licencia. ¿Verdad? Porque el gobierno nos da la licencia, pero conlleva la licencia el peligro y el potencial de usarla responsable o irresponsablemente. De la misma forma, Dios nos dio la licencia de vivir